Muchas gracias a todos por haber venido, a todos los asistentes por estar aquí acompañándome y acompañándoos a vosotros mismos, y agradecer a la directora del Ateneo, del foro, perdón, su presentación tan amable y por darme la palabra en este lugar tan especial, en esta tarde otoñal, que hace un frío que pela. En este es el deseo mío de hablar sobre la relación entre arquitectura y literatura, dos oficios muy próximos entre sí, más de lo que todos pensamos. La arquitectura es un arte íntimamente ligado a la vida. Eso todo el mundo lo sabemos. Para llevar una vida sana, feliz, activa e igualitaria necesitamos espacios que nos acojan afectivamente, como ha dicho Pilar, en los que podamos sentirnos identificados y que al habitarlos los podamos incorporar a nuestro ser más íntimo. Es decir, ¿qué son los lugares? O sea, los lugares, me decía ayer, el otro día Miguel, que son aquellos espacios que nos acogen. Que si, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, el Parque del Retiro. Vamos a él, estamos allí, nos gusta, jugamos, estamos tranquilamente paseando, nos acoge y queremos volver. ¿Qué es un no lugar? Pues un no lugar es lo contrario, aquel espacio que no nos acoge. Vamos porque tenemos que ir y deseamos volver. No. Por ejemplo, los aeropuertos. Los aeropuertos actuales, la T4, que a mí me gusta, que es muy bonita, pero no vamos a pasar el día. Vamos a volar, vamos a acompañar a alguien que sale de viaje, vamos a recoger, pero no nos quedamos ahí tomándonos una cerveza para pasar la tarde. Son espacios, aunque sean bonitos, como la T4, porque lo son espacios que no nos acogen, que no nos sentimos identificados con ellos, que en cuanto tenemos que despedir a la persona de turno que se va, nos vamos y no volvemos. Antiguamente, por ejemplo, sí eran lugares, porque yo me acuerdo cuando era pequeña, mi padre me llevaba al aeropuerto de Barajas, que ahora ya no se llama así, y veíamos aterrizar y veíamos despegar a los aviones. Entonces, eso sí nos apetecía, nos acogía, pero ahora los aeropuertos, pues parece que no son aeropuertos, porque están para recibir a la gente, para irte de viaje, pero no para ver a los aviones no los vemos, menos cuando ya estamos a punto de volar. Eso es un lugar y un no lugar. La palabra, por otra parte, es esencial para comunicarnos, como ha dicho Pilar. Nos sirve para entender al otro mucho más cercano de lo que a primera vista nos pueda parecer. La palabra es aquello que nos relaciona, nos permite expresarnos, manifestar nuestras dudas y certezas. La palabra, pues, como decía Pilar, es pasaporte para la vida en libertad. Bueno, por otra parte, quiero dar las gracias a Pilar porque yo me negaba bastante a dar esta conferencia y decía, es para mí complicado y soy arquitecta, pero me cuesta mucho meterme, aunque soy escritora y escribo, meterme en ya los vericuetos de la literatura. Pero bueno, ella insistió y yo le dije que sí, me lo he trabajado bastante, pero bueno, espero que les guste. Cada palabra, ya que estamos hablando de escribir, es o puede ser una verdadera sinfonía. Cada frase debe de estar llena de belleza espiritual. Es tan malo hablar cuando se debe callar que callar cuando se debe de hablar. Hay silencios criminales y hay palabras infames. Para escribir utilizamos palabras, como vemos en la imagen ahí en la pantalla. Al unirlos formamos párrafos y textos y esos conforman un relato e incluso una novela. Esto es lo que llamamos literatura. En esta charla intentaré vincular la arquitectura y la literatura, dos oficios que son tan viejos como la vida del ser humano. El primero, ya lo hemos dicho, nos proporciona cobijo y el segundo sirve para aproximarnos a los otros.
que están más cerca de lo que a primera vista pueden parecer. Por medio de imágenes y algunos textos literarios que vamos a leer y que Miguel Ormaechea, que está aquí, va a leer también, intentaré aproximar estas dos manifestaciones artísticas para que atendamos juntos y entendamos sobre todo su cercanía. Voy a plantear unos ejemplos y por medio de ellos nos acercaremos un poquito más a estas dos manifestaciones artísticas y culturales. El primer ejemplo que quiero poner, a lo mejor ustedes se lo pueden imaginar. Es un cuento de niños, pero también de mayores. ¿Cuál puede ser? Un cuento de niños, también de mayores, que una niña se cae por un agujero, por un tronco de un árbol. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas fue escrita por el inglés Lewis Carroll en 1845. Es un cuento de niños, pero también de mayores, porque todas las reflexiones que se plantea Alicia son para darles de comer aparte. La historia narra las desventuras y aventuras de Alicia, que está persiguiendo al conejo y persiguiéndole, el conejo se mete por el agujero de un tronco y ella va detrás. Y se cae por la madriguera, que es la madriguera del conejo, en un agujero del tronco del árbol. Allí la ven. Como ven, pues es un tema bastante surrealista, ¿no? Que una niña se caiga por el agujero de un árbol. Pues no acaba esto así. No acaba esto así porque sigue la historia. Llega a un mundo fantástico, lleno de criaturas extrañas, personajes extravagantes, en el que se va haciendo grande o pequeña según va comiendo o bebiendo pócimas que dicen cómeme o bébeme, hasta que es enorme y no cabe en la casa, o hasta que es tan pequeña que no puede prácticamente hacer nada, porque no puede. O llora tanto que se ahoga en su propio mar de lágrimas. Después de muchas aventuras, conoce a la reina de corazones, que la tenemos en la pantalla en medio, que es muy mandona, y a Humpty Dumpty, que es el huevo este que está subido en el muro, pero eso no es de Alicia, el País de las Maravillas, es la segunda parte, que es Alicia a través del espejo, que es en inglés Through the Looking Glass. Yo tengo esta versión en inglés, la leí en inglés cuando era pequeña y a mí me quedó fascinada, pero no me daba cuenta entonces que era un cuento para mayores. Aquí la tenemos en la madriguera surrealista, caída por el espejo, persiguiendo al conejo, bebiendo sus pócimas de que dice drink me o eat me, que es cómeme o bébeme. Y se hace tan grande, tan grande, tan grande que no puede salir de la casa. Se hace ya tan pequeña que por fin puede salir. Es una novela muy surrealista que anudan los dos oficios de arquitectura y literatura a través de las descripciones que Lewis Carroll hace de los espacios que la osada, porque vamos a llamarla osada, niña recorre. O sea, ¿a quién se le ocurre tirarse por el tronco de un árbol persiguiendo un conejo? O sea, no hay niño que haga eso, a no ser que sea un niño bastante especial como puede ser Alicia. Así, la madriguera del conejo blanco se puede considerar como un espacio que desafía toda lógica, llevando a Alicia a un mundo de imaginación y de aventuras. Al caer, nuestra protagonista habla consigo misma, está todo el rato reflexionando y hablando consigo misma. Al final, su caída, y sin haberse hace daño, que eso tiene mérito porque se cae por el tronco de un árbol, Alicia entra en un mundo de absurdos y de paradojas ilógicas. Desaparecido el conejo, de repente el conejo se va, se encuentra, como digo, la botella, la primera de varias que se va encontrando en su aventura con una etiqueta que dice bébeme, lo que Alicia hace, lo bebe atraída por su curiosidad. La poción encoge a Alicia hasta hacerla medir 25 centímetros, que se dice pronto. Enseguida Alicia intenta abrir una puerta pequeña para continuar explorando el mundo nuevo. No puede pasar, come otra y dice, bébeme, cómeme, se hace más pequeña y por fin ya puede salir y a través de la puerta se atisba, como pueden ver ahí en la pantalla en medio, un atractivo jardín
pero la llave que abre la puerta está sobre la mesa que Alicia no puede alcanzar debido a su estatura. O sea que todo es un sinsentido y digamos, una narración surrealista e ilógica, porque luego veremos por qué. La niña entonces intenta recuperar su estatura original comiendo un pastel que encuentra con la etiqueta que dice cómeme. O sea que está todo el día comiendo y bebiendo, haciéndose pequeña, haciéndose grande. Luego veremos por qué. Y se lo pueden imaginar, porque es un sueño. O sea, la niña estaba soñando. La relación entre Alicia en el País de las Maravillas y la arquitectura reside en la naturaleza metamórfica y dominante del espacio de la novela, que influye en la supervivencia y la identidad de sus personajes, sirviendo como una metáfora al entorno construido. Esta cualidad del espacio, que tiene muchos espacios, desafía la lógica y las convenciones, que ha inspirado a artistas, diseñadores y arquitectos quienes han reinterpretado el mundo de Lewis Carroll a través de sus propias creaciones arquitectónicas y visuales, explorando temas de caos y de imaginación y la pérdida de la noción del espacio y el tiempo como elemento narrativo y conceptual. O sea, aquí tenemos varios ejemplos que aparecen en el cine de una mujer que se hace muy grande y no puede caber por la casa. Todo esto está muy inspirado en el tema de Alicia, en el País de las Maravillas. El entorno construido, y esto me parece que esta foto la conocerán ustedes, son los soportales de aquí. Ahí está la farmacia, la fuente de los Cuatro Caños, al final están los jardincillos. Es un entorno construido que los acoge. Ese sí que es un lugar. Quería decir que el entorno construido evidentemente influye en la calidad de la vida de las personas. O sea, tú estás en un sitio que te acoge, que estás bien, entonces estás mejor. Por eso muchas veces las mujeres que hacemos nidos en nuestra casa, pues es tan importante que la gente que venga y nosotros mismos nos sentamos como en un nido, acogidos, contentos, tranquilos, y todo eso tiene que ver con la arquitectura. Todo esto ha influido en diferentes grupos de arquitectos, como un grupo que se llama Rosy Shah y otro grupo que se llama PMR, que se han inspirado en la novela de Alicia para diseñar espacios como las 6 casas de arriba, que están hechas de colores, pintadas de colores, con tejados a 2 aguas, que tienen las aguas de un lado y de otro, como 6 casas con tejados y entramados de madera que reflejan la fusión de lo fantástico con el entorno. La naturaleza caótica y absurda del país y las maravillas las reflejan instalaciones de artistas como Yayoi Kusama, que está abajo, donde las instalaciones con patrones y puntos de colores invitan a los visitantes a perder la noción del tiempo y del espacio y a perder, por otra parte, la percepción de la realidad. El País de las Maravillas refleja un mundo absurdo donde vive Alicia y ha reflejado un espacio que ha traído a los artistas surrealistas que vieron en la obra un modelo para explorar el subconsciente y el absurdo, elementos que también se pueden manifestar en la arquitectura conceptual. Vamos a ver 2 ejemplos que va a recitar o a decir en alto Miguel, que tiene una voz mucho mejor que la mía, que son las reflexiones que se va haciendo Alicia. Claro, 5 es una de las cartas de la baraja inglesa que dice 5. Entonces, bueno, pues es absolutamente surrealismo total, ¿no? Lo que manifiesta Alicia en su periplo cuando termina ya de bajar del agujero y se encuentra con la reina de corazón. Luego seguiremos por ahí. Pero ahora vamos a hacer... Quería hacer un breve alto en el camino para hablarles del laberinto. Un elemento arquetípico, tanto en la literatura como en la arquitectura, utilizado en casi todas las épocas y estilos de una manera o de otra. El laberinto, ya sea por medio de setos rigurosamente recortados, por ejemplo en el jardín neoclásico, incluso aquí en el jardín de los
Frailes también lo llaman el jardín, también lo llaman el parque de los, ¿cómo se llama? Perdón. Cuando uno está malo, de los convalecientes. Es una parte. A mí me gusta el jardín de los convalecientes, pero cuando yo llegué aquí, que estaba mala, me paseaba mucho por ahí, por el jardín de los convalecientes. Y me sentía en casa, porque ese también es un lugar. Bueno, son setos rigurosamente recortados, ya sea el jardín neoclásico, grecolatino o barroco, o como idea subyacente, perdón, al diseño general del propio paisaje en el jardín romántico que vemos arriba, al lado de Borges, en el que el individuo se podría extraviar, aunque luego no se pierde, en el enredo del recorrido, aunque eso nunca llegue a suceder. Un laberinto, según Circlot, que es un pintor español, es una construcción arquitectónica sin aparente finalidad, de complicada estructura y de la cual, una vez en su interior, es imposible o muy difícil encontrar la salida. Elemento atrayente a lo largo de la historia, no solo de la jardinería, sino de la literatura y de la arquitectura. Así, Borges, que es un genio, y que luego vamos a leer un poema, lo va a leer Miguel, explica que el término laberinto deriva del griego labyrinth, cuyo significado es el principio de las ruinas, de los corredores, ese largo edificio construido especialmente para que la gente se pierda en él. El mito está en lo más profundo de la naturaleza humana. Todos vivimos con mitos. Los mitos nos relacionan y también nos hacen reflexionar y nos sitúan en un punto en que podemos con ellos entender la vida. En el origen de los tiempos, perdida ya la facilidad del instinto animal para encontrar los caminos de la naturaleza y afrontar sin peligros la vida, el ser humano creó el arquetipo del laberinto, que aparece en leyendas mitológicas y ritos religiosos de numerosas culturas antiguas y primitivas, muchísimas culturas antiguas y primitivas, incluso modernas, nos hablan del laberinto, que es un reflejo, por así decirlo, del miedo ancestral y de la desorientación que experimenta el ser humano ante la naturaleza hostil y como ser racional ante la vida. El concepto de laberinto se relaciona a menudo con la legendaria construcción diseñada por el inventor Dédalo a petición del rey Minos de Creta para mantener a su hijo Minotauro, que ven ahí, que es un monstruo mitad hombre, mitad toro, que acabó muerto por Teseo, quien se adentró en los inextricables, iba a decir inexplicables pasillos, dejando una huella del hilo de Ariadna que la princesa Ariadna iba dejando. Eso también me recuerda, que no lo he puesto aquí, pero lo debería haber puesto, a una novela de Saramago que se llama Todos los nombres. No sé si la han leído ustedes, donde este señor, que es un funcionario de un país imaginario, también surrealista a tope. Entonces este hombre, para lograr descifrar todos los documentos de este lugar, tiene que seguir un hilo y va siguiéndolo, porque si no se pierde. Luego sigue la historia y les recomiendo que lo lean, porque tiene que ver, no sé si lo han leído, y no es Saramago, es Saramago, el escritor que murió. El laberinto transgrede la realidad de la física newtoniana. Es completamente onírico, mágico, superpone tiempos y pliega los espacios, llevando al individuo a diferentes etapas de su vida, pasada, presente y futura. Si seguramente antes, hace tiempo, se podía entender como un camino a recorrer o como un reto al que hacer frente o una diversión, no, me voy a perder por el laberinto. En el momento actual el mito se puede entender de forma bien distinta. Nos encontramos muy a menudo perdidos, sin escapatoria alguna, en el laberinto de la ciudad, en el que la sociedad, que nos oprime bastante, y no sugiere ninguna salida. Aquí vemos a un señor desconcertado, lleno de lugares. Digo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago por aquí? Si estoy perdido, estoy en un no lugar y me quiero ir a casa con Alicia, me quiero ir a un sitio donde yo me sienta acogido. El ser humano no logra matar al Minotauro,
al Minotauro como antes lo mataba, sino que se identifica con él y se siente desorientado, sin esperanza en este nuevo paisaje que nos oculta el camino de vuelta a una vida plena. Con relación a Borges, y por tanto a la buena literatura, va a empezar Miguel a hablar de un poema, va a recitar un poema suyo dedicado a Spinoza. Y me traslado de la Inglaterra a finales del siglo XX con la novela de Alicia hasta Argentina del siglo XX, perdón, antes del siglo XIX, y a un escritor muy conocido que nunca recibió injustamente el premio Nobel, Jorge Luis Borges. En Jorge Luis Borges, la arquitectura se fusiona con la naturaleza, entre otras cosas, a través del motivo del laberinto, que simboliza la complejidad, porque eso es así, de la existencia, la búsqueda del sentido que todos tenemos, la naturaleza incierta de su propia identidad, y es una metáfora, por otra parte, de la biblioteca infinita y del conocimiento, pero también representa el caos del cosmos, cuando no hay un centro o una salida. Borges utiliza el laberinto como una forma de explorar la perplejidad, el asombro ante lo infinito y las estructuras del tiempo y el espacio, el laberinto como concepto arquitectónico y literario, la biblioteca infinita y de conocimiento. Borges concibe la biblioteca como un universo laberíntico donde la literatura misma es un laberinto mismo que se va tejiendo y descifrando. Para Borges, la idea del universo es un laberinto, implica una esperanza, la existencia de un centro que ven ahí. Hay un laberinto, pero al final, afortunadamente, hay un centro donde ir, aunque sea terrible. Si el universo no fuera un laberinto, sería un caos puro y el hombre estaría completamente perdido. Un universo de símbolos. El laberinto como forma de perplejidad. La figura del laberinto no solamente es un elemento arquitectónico, sino que también en la obra de Forges y en otras muchas, se convierte en una forma personal de pensar el infinito y en un símbolo de la perplejidad radical ante uno mismo y el universo. En esta imagen, no sé si dan cuenta, que ven al Principito sentado en una especie de cesta sobre un 8. Un 8 es una figura imposible y también es un infinito, una figura que nunca se acaba. El 8 es el infinito. Cuando en matemáticas quieres poner algo, pones un infinito así tumbado. Y también es una figura imposible porque no empieza ni se acaba nunca. Vemos también ahí a un señor sentado ante la perplejidad del universo sobre una hoja de otoño, por cierto. A lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo los arquitectos encuentran inspiración en las páginas literarias, mientras que los escritores dan vida a sus pensamientos contextualizándolos en la arquitectura, creando así una danza creativa donde la arquitectura y la literatura, que muchos dicen que no tiene nada que ver, igual que las matemáticas, tiene muchísimo que ver. Y encuentran ahí una armonía única. Un ejemplo de ella es la arquitectura de las novelas del realismo mágico, que ustedes algunos conocerán. Por ejemplo, en la obra de García Márquez, que ganó el premio Nobel, o Isabel Allende, la arquitectura se convierte en un espacio, en un elemento simbólico que contribuye a esa atmósfera mágica y surrealista de estas historias. En muchas de estas obras, los escenarios arquitectónicos se convierten en una extensión de la psicología de los personajes. Así, por ejemplo, en Cien años de soledad, que muchos habrán leído, me imagino, de García Márquez, donde Macondo, que también apareció en la tele, no sé si lo han visto en la tele, que tampoco está nada mal, el pueblo ficticio es descrito como una arquitectura extravagante, casi fantástica, con sus casas repletas de espejos y objetos misteriosos, aquí la tienen, ¿no? Esta arquitectura simbólica refleja el carácter cíclico de la historia y la evolución, como va pasando el tiempo, de la familia Buendía. En la Casa de los Espíritus que vemos ahora en esta imagen es de Isabel Allende, la casa de otra familia. En este caso no es la familia que tiene esos... Yo me hacía un árbol genealógico para entender la novela de Gabriel García Márquez, porque no entendía la gente que había cuando lo leí de pequeña, ¿no?
Luego ya te vas acostumbrando, ¿no? A todos los nombres, pero es complicado entender y yo por eso me hacía un árbol genealógico para entenderlo bien. Isabel Allende, que es una gran escritora también, chilena en este caso, en la casa de la familia Trueba, ubicada en el tranquilo rincón de la ciudad, la familia Trueba convierte la arquitectura en algo central en la novela. La autora publica en su primera novela, La Casa de los Espíritus, que habrán leído algunos. En ella recoge el legado de su tío Salvador Allende para seguir construyendo y rememorando la historia de su país, Chile, a través de la vida de sus personajes que lo habitaron. Ya saben que ella era la sobrina de Allende, que luego fue derrocado por Pinochet. La descripción detallada de la casa y sus habitaciones refleja el paso del tiempo y las distintas generaciones que ha habitado, creando una sensación de nostalgia y memoria histórica. Además, casa, la casa de ella, la casa de los espíritus, la famosa casa, eh, se convierte en un símbolo de la rígida jerarquía social que imperaba sobre todo en la sociedad chilena en ese momento. A mitad que la novela avanza y los conflictos políticos se intensifican, la casa se transforma y sufre cambios que reflejan el caos y la turbulencia que enfrenta la familia. La literatura ahora la vamos a ver como fuente de inspiración a los arquitectos. Por ejemplo, Frank Lloyd Wright, que ustedes lo conocerán porque es un arquitecto americano de una arquitectura organicista. ¿Qué quiere decir una arquitectura organicista? Es una arquitectura que se asemeja a una planta, que se inspira en la naturaleza, que por otra parte es lo que tiene en que inspirarse la naturaleza, en la arquitectura. Estamos acostumbrados a estos espacios en los que vivimos, en los que habitamos, que son euclidianos, que tienen un eje X, Y y Z. X, Y y Z son rígidos. Y sin embargo, hay otros que se llaman topológicos, que parecen una ameba. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, el Museo del Guggenheim de Frank Gehry. Ese ya no importa la exposición que hay adentro, aunque hay muchas exposiciones muy válidas, pero lo que importa es recorrer los espacios, porque es una arquitectura en movimiento que se recorre, mientras que la arquitectura es dinámica, mientras que la arquitectura de euclidiana, X y Z, la arquitectura newtoniana, no se recorre, es estática. Se sienta uno y espera a que le den una conferencia, pero no se recorre. Entonces, la literatura muchas veces ha sido fuente de inspiración de los arquitectos, como en este caso, Frank Lloyd Wright tuvo de ejemplo para inspirarse otra vez a Gabriel García Márquez en la casa para realizar la Casa de la Cascada, que casi todos conocen, que es una casa que está en una cascada y la cascada aparece saliendo de la propia casa. Una novela que también es un poema en realidad del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. La obra de García Márquez sirvió como catalizador para la creación de un espacio arquitectónico que refleja la fusión entre la naturaleza y el arte. Es decir, que la arquitectura puede ser fuente de inspiración para los novelistas y viceversa. Los novelistas, los arquitectos pueden recoger de los novelistas la fuente de la inspiración. Se complementan y se inspiran. Parece que no tenía nada que ver, pero estamos viendo que sí que tiene mucho que ver y que está muy relacionada la una con la otra. Vamos a ver otro tipo de literatura que no tiene nada que ver con la que hemos hablado antes, que son la famosa libro de las mil y una noches, que ha sido una fuente recurrente de inspiración para los arquitectos, quienes han tomado elementos mágicos y exóticos para crear espacios evocadores y fantásticos. Sherezade, que todo el mundo conoce, que le contaba al sultán, venga a contarle cuentos y cuentos y cuentos, para que el sultán no matara a una nueva virgen cada día, y después de que su primera esposa le traicionara, el sultán estaba loco y venga a matar vírgenes y vírgenes y vírgenes. Pero Sherezade, que era muy lista, cuando dijo, bueno, voy a intentar contarle una historia cada noche. Entonces un día le contó la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. Otro día le contó la historia de Simbad el marino.
Y después de que su primera esposa le traicionara, pues el sultán estaba absolutamente fascinado por Sherezade. Había matado a 1001 mujeres cuando se conocieron y después ya no mató más. Y no solamente eso, sino que se convirtió de concubina que era, se convirtió en la reina. No solamente el rey había estado entretenido 1001 noches, sino que había sido educado sabiamente en moralidad y amabilidad por Sherezade, quien de concubina pasó, obviamente, a pasar la esposa del rey de pleno derecho. Es una historia preciosa. Por ejemplo, la arquitectura muchas veces ha sido inspiración a arquitectos, como en el caso de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, que fue su segunda mujer. La primera fue Carmen Pinós, de la que se separó. No sé si conocen la historia. Enric Miralles era, porque murió el pobre, era un arquitecto buenísimo, catalán, que construyó cosas impresionantemente bonitas fuera de época. Se separó de Carmen Pinós. Carmen Pinós también es una gran arquitecta, y con Benedetta Tagliabue, hasta que él murió, se inspiró para realizar en la Exposición Universal de Shanghái, que ven ustedes ahí a la derecha, el pabellón de España en el año 2010, que se inspiró en la forma y los patrones de la cultura árabe presente en el libro de las 1001 noches. Así, el espacio es expresión muchas veces, del estado emocional de los personajes. En la literatura, como digo, los espacios arquitectónicos a menudo se utilizan para reflejar el estado emocional de las personas, que muchas veces, si uno escribe, van a su bola. O sea, tú intentas escribir una novela, empiezas escribiendo los personajes, empiezas definiendo, y luego cada uno hace lo que quiere. Es como si, vamos, yo que he escrito novelas y he escrito textos, empiezan los personajes a ir por su cuenta. Es como si una mano que no sabes dónde va, te va dictando, o son los propios personajes o los protagonistas los que te van siguiendo para que tú escribas. Por lo menos esa es mi opinión y mi experiencia. Entras en una especie de estado donde te dicen, oye, ven a comer. Y dices, ¿comer? No. De la misma manera cuando creas, no solamente cuando escribes, estás dibujando cualquier cosa y te dicen, oye, tienes que merendar. ¿Merendar? No. Bueno, en Cumbres Borrascosas, escrito por Emily Bronte, donde la mansión se convierte también en un símbolo de la pasión y la oscuridad que impregna esa historia. Aquí la vemos, hasta incluso las ilustraciones dan esa sensación de misterio, de profundidad y de algo misterioso, pero que tampoco te apetece mucho. No es algo que tú quieras ir a esa casa. Podríamos decir que casi es un no lugar. La ciudad como escenario de historias. Esta es la plaza de Santa Cruz de Sevilla. Las ciudades han sido un escenario recurrente en la literatura, y su arquitectura juega un papel muy importante en la construcción de los ambientes y en las atmósferas de las historias en general. O sea, tú estás leyendo cualquier cosa. Hace poco ha venido aquí una escritora muy buena, que nosotros, vamos, y yo concretamente estuve leyendo su libro, una chica joven que me parece que se llama Don Nadie o algo parecido, que todo lo va relacionando también en su casa. Cuando tiene un problema con su marido tiene una adicción importante, y va reflejándose todo eso en la casa donde vive. O sea que las casas, la arquitectura están muy relacionadas, la arquitectura y la literatura. O sea, por eso yo hablo de la literatura y de la palabra. Un ejemplo notable está en Dublineses de James Joyce, que es un escritor irlandés, donde la ciudad de Dublín se convierte en un escenario vital para las experiencias y las psicologías de los personajes. O sea, muchos escritores utilizan la arquitectura para, de alguna manera, tenerlo como telón de fondo e incrustar
la propia arquitectura dentro de la novela. O sea, se puede decir que sean incluso arquitectos. Igual que los arquitectos pueden ser también novelistas. Asimismo, por ejemplo, Ernest Hemingway, que habrán leído algunos, sobre todo El viejo y el mar o París era una fiesta, en las ciudades que él describe se convierten en un poderoso telón de fondo que reflejan los aspectos más profundos de la condición humana. Desde la efervescente y bohemia París, en París era una fiesta, hasta la vibrante y caótica La Habana, en El viejo y el mar, que aquí lo tiene. Ahí tenemos el malecón de La Habana. Hemingway utiliza las ciudades como escenarios que influyen en la psicología y las experiencias de los personajes. Estas ciudades capturan la esencia de la época y sus contrastes, proporcionando un ambiente rico en cultura, aventura y desafíos. A través de las descripciones detalladas y precisas, Hemingway logra que las ciudades sean más que simples escenarios. Por eso le gustaba tanto Pamplona y los toros. Él tenía una fijación con las ciudades, unas ciudades especiales. París, por ejemplo, La Habana, Pamplona, el mar. Se convierten en personajes vivos que influyen en decisiones y emociones de los protagonistas y que de alguna manera reflejan el espíritu mismo de la vida. Estos son algunos ejemplos pequeños. La relación entre la arquitectura y la literatura es tan complejo que ni yo misma, cuando empecé a pensar en esta charla, pensaba, esto es tan complicado que no lo voy a poder hacer, pero me convenció Pilar. En el diálogo entre estas dos disciplinas, en la delgada línea que separa lo visual de lo narrativo, que una cosa es lo narrativo. Tú cuando estás leyendo algo, te imaginas las ciudades, no las ves, no las ves, pero eso también hace que tu imaginación se vaya desbordando y puede influir a un arquitecto a imaginarse algo. Cada uno se imaginará una cosa diferente. Yo recuerdo a mi exmarido que me dijo, oye, dibújame este edificio, mira, esto aquí tiene una ventana, aquí tiene una puerta, la necesito para mañana. ¿La puedes dibujar? Dije, vale, la dibujo. Cuando al día siguiente se la enseñé, dije, no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo pensé. Porque cada uno pensamos de una forma diferente. Yo te digo a ti, oye, ponte este pañuelo rojo. Ah, qué bien. Entonces te pones el pañuelo rosa porque para ti es el color favorito y confundes, porque eres daltónico además, el rosa con el rojo. Con lo cual, cada uno expresa, tanto en la literatura como en la escritura, una forma diferente que tiene que ver con su propio ser interno. La arquitectura como lenguaje. Aquí tenemos de nuevo a Alicia en un museo de cera donde, porque se ha quedado también como un arquetipo, Alicia, de lo que uno quisiera ser. Uno siempre quiere ser una niña, todos tenemos un niño dentro, todos queremos caernos por un agujero, hablar con la reina de corazones, pasear por el laberinto, hablar con el conejo. Yo cuando estuve, me acuerdo perfectamente, en París, en el Disney World, con mis hijas hace tiempo ya, decía, a mí lo de Disney World no me apetece nada, porque es una cosa kitsch completamente. Pues no, porque ahí estaba, por ejemplo, entre otras cosas, el universo de Alicia. Había un laberinto, el laberinto de Alicia. Estaba Peter Pan y Wendy, y volabas. Entonces dije, oye, pues eso tampoco está mal. Dentro del kitsch que puede tener Disney, la verdad es que disfruté en el Disney World. Y mis hijas más, claro. Arquitectura como lenguaje, simbolismo e inspiración en la construcción de los edificios. Vamos a hablar de Kafka. Kafka es otro surrealista como la copa un pino. El castillo de Kafka, no sé si han estado ustedes en Praga. El castillo, pues deberían de ir porque es un sitio precioso, no solamente por el castillo, sino porque por la música que tiene, por el Moldava, por, todos los días hay conciertos. Es la Linterna Mágica de Praga, por ejemplo, que eso sí que es una pasada. Entonces él escribió El castillo, que tiene que ver con el castillo de Praga. Está ahí arriba. El castillo es una novela inacabada de Kafka, que la escribió en 1926,
que sigue la odisea del protagonismo llamado K, en su intento por integrarse en una misteriosa y burocrática, y aquí volvemos de nuevo a la burocrática de Saramago, sociedad dominada por un castillo inaccesible en la que K se enfrenta a obstáculos y frustraciones mientras busca respuestas sobre su estatus y propósito en un entorno de nuevo laberíntico y surrealista. La obra explora temas como la alineación, la autoridad, la búsqueda del significado de un mundo absurdo característico del estilo único y visionario de Kafka. Esta novela inspiró a Ricardo Bofill, que lo tenemos ahí también en la pantalla, para la reconstrucción del castillo de Kafka situado en Sitges, en España, cerca de Barcelona. Se compone una combinación de torres cilíndricas, cúbicas y cuadradas que se entrelazan mediante pasillos y escaleras. Estas torres están recubiertas con bloques de hormigón, otorgándoles una presencia sólida y grandiosa. El tema del laberinto, de nuevo, y sus muros de hormigón, característica del estilo brutalista, genera un interesante contraste que crea una atmósfera opresiva y una fuerte carga emocional. Una de las características más notables del castillo de Kafka es su intrincada disposición interna, formando un laberinto que invita a la exploración, como todos los laberintos, y a la reflexión. Los pasillos, las escaleras, se entrelazan de forma surrealista, reflejando la influencia de las obras del escritor Kafka, cuyo estilo y temas de la alineación y absurdo se conectan con la estructura misma. La arquitectura ahora vamos a ver como el eje narrativo, en una novela basado en un mundo edificado. Vamos a ir a una novela que no tiene nada que ver, es una novela, es un bestseller que algunos han leído. Yo lo he leído sobre todo porque indica la construcción de una catedral. No sé si saben ustedes a la que me refiero. Es la Catedral del Mar, que es una obra muy importante. Yo la leí, es un tocho así de gordo, pero te va narrando cómo es posible que en la Edad Media, cuando no tenían apenas que comer, cuando no había, la esperanza media era de 30 y tantos años, y se dedicaban a construir catedrales a la gloria de Dios. O sea, yo que he hecho restauración de edificios, paseándome, más bien conduciendo por la estepa, por así llamarla, palentina, con esos colores ocres y marrones, te encuentras de repente, en medio de la nada, una catedral, como por ejemplo Santoyo, que nosotros tuvimos la suerte de restaurar. Es una catedral en mitad de la nada. ¿Por qué? Y luego tardan siglos en construirla, de ser románica, pasa gótica y luego renacentista, hasta que termina siendo ya, ni se sabe. Bueno, pues esta novela de este hombre que se llama Ildefonso Falcones cuenta la historia de un hombre que al principio es un porteador de piedras, que va llevando las piedras desde la cantera, que está bastante lejos de Barcelona, y es un niño. Entonces empieza a llevar las piedras, las lleva, se va acostumbrando, pesan un montón, por decirlo así, y tiene todo tipo de vicisitudes en la novela, que es un tocho así de gordo, pues tiene toda la historia de la novela, pero a mí lo que más me interesó es cómo este hombre, que era un hombre sencillo, se va construyendo a sí mismo poco a poco y se convierte en arquitecto, se convierte en lo que entonces se llamaba masón, porque los masones eran los que construían las catedrales. Él se convierte en masón porque sin tener noticias ni ideas del cálculo de estructuras que tenemos ahora, es capaz de construir una catedral que parece mentira, que se pueda construir con la poca tecnología. Entonces no había ordenadores, no había cálculo de estructuras. Se lo hacían un poco por instinto, pero un instinto muy interesante. Esta novela explora la relación entre la arquitectura y el poder. La construcción de la catedral se convierte en un acto también de resistencia, una afirmación de la identidad comunitaria frente a la opresión, en este caso, de la nobleza.
A medida que la catedral va tomando forma, se funde como un testigo silencioso de las luchas individuales y colectivas de los personajes, reflejando la evolución de las relaciones sociales y políticas como un canto a la libertad y a la solidaridad de toda esta gente. No sé si la han leído, la verdad es que es bastante gorda, pero merece la pena. A mí me gustó. Yo la leí en un verano, la leí entera y la verdad es que disfruté, porque te va contando cómo se construye una catedral. Y nos invita, ahora la Catedral del Mar se llama así, la Catedral del Mar, nos invita a reflexionar sobre la arquitectura como algo más que un conjunto de estructuras físicas. Se convierte en un medio, y fíjense además cómo van haciendo, cómo se van inventando. A mí me apasiona la arquitectura gótica, los arbotantes que impiden que se caiga, los contrafuertes que sujetan, los grandes óculos que permiten la entrada de luz. Es impresionante que en ese momento puedan construir. Luego, al cabo del tiempo llegó Gaudí, que también de alguna manera era un genio, y siguió con esa misma táctica de construir sin cálculo de estructuras. Tanto es así que, por ejemplo, en León, en la Casa de los Botines, que no sé si conocen, que hace poco se restauró, la gente que la estaba restaurando, con los cálculos de estructuras más impresionantes y la tecnología fundamental y la inteligencia artificial y todo lo que quieras, decían, esta casa se va a caer, y no se cayó y no se cae, porque ¿cómo lo hacía Gaudí? Hacía pequeños modelos con funiculares, colgando hilitos de uno al otro y los iba poniendo al revés. Entonces, si se mantenían como si el pequeño funciona, el grande también, pues sin tener los conocimientos que tenemos ahora los ingenieros y los arquitectos, pudo hacerlo y pudo hacer la Sagrada Familia. Es una obra importantísima, aunque ahora se la están cargando en parte porque no están siguiendo el espíritu. Vamos, aquí hay una polémica, pero no están siguiendo del todo, digamos, en lo que Gaudí pensó en su momento. O sea, tiene, por ejemplo, un chiringuito, por así llamarlo, abajo, en la Sagrada Familia, que es una figura imposible de diferentes tejados, que era ahí donde él trabajaba hasta que le pilló el famoso tranvía. O sea, él tenía tres obsesiones en su vida. Uno era Dios, otro era la arquitectura y otro era el catalanismo. Por eso construyó el Parque Güell, que también es una obra alucinante de arquitectura. La arquitectura, como digo, entonces se ha utilizado como escenario para ambientar las historias. Aquí tenemos un palacio renacentista de Palladio, abajo tenemos una ruina romana en Roma concretamente, y tenemos también una ciudad, una metrópoli moderna. Desde las antiguas ruinas romanas hasta los palacios renacentistas, las metrópolis futuristas, la arquitectura ha sido un elemento clave en la creación de mundos imaginarios que cobran vida en la mente del lector cuando se plasman en una novela. En obras clásicas, vamos a hablar de otra obra clásica como Los Miserables de Víctor Hugo, la descripción de los callejones estrechos de París y los tejados sirven como telón de fondo para la historia de amor y redención de sus personajes principales. La arquitectura gótica de una catedral como puede ser Notre Dame se convierte en un símbolo de esperanza y desesperación, reflejando el conflicto interno de los protagonistas que luchan entre el bien y el mal. Las arquitecturas góticas, eso es como para dar otra conferencia, otra charla, perdón, porque son una obra de arte y que muchas veces pasamos de largo y decimos, ah, qué bonito, pero no entendemos su verdadera esencia. La arquitectura o los arquitectos, en este caso, como protagonistas literarios. Muchas veces, además de que sirvan los arquitectos se inspiren en determinados aspectos de la literatura, muchas veces son los propios arquitectos los que van contando a través de la literatura. Por ejemplo, no sé si han leído y han visto la peli del manantial de Ayn Rand, que aparece Gary Cooper, que es un hombre
muy importante que intenta hacer lo que él le apetece, que es construir un gran rascacielos, y todo el mundo se opone porque dice que eso se va a caer. Y él, R que R, va diciendo que no, se enfrenta a todos y finalmente lo construye. Es una novela muy bonita y sobre todo una película que también le recomiendan que leos por la creatividad que tiene, la visión del personaje, la pasión por el diseño, y además está Gary Cooper, que está muy bien, como arquitecto visionario que busca la excelencia. Muchos arquitectos se nos olvida, porque tenemos que comer, que, que fundamentalmente la excelencia es lo que hay que buscar, igual que en muchas otras profesiones a veces se nos olvida por la misma razón, porque hay que sobrevivir, pero fundamentalmente todas las profesiones como la literatura o la arquitectura o el periodismo o la medicina, hay que buscar la excelencia. Eso es lo que hay que por lo menos intentar. La arquitectura en su esencia es una forma narrativa especial. Cada edificio cuenta su historia, no solo a través de su forma y su función, sino también a través de la experiencia que ofrece a sus usuarios. Los arquitectos, al igual que los escritores, deben considerar el contexto, la cultura y la historia. Al crear sus libros, no sé si han leído Las ciudades invisibles de Calvino. Bueno, pues es otro libro que yo, si no lo han leído, se lo recomiendo porque es una pasada. Cuenta, Italo Calvino va contando diferentes ciudades, mm, que ahora va a leer una de ellas, Miguel. Presenta una serie de ciudades imaginarias, enloquecedoras, surrealistas, complicadas, ficticias, ofreciendo una profunda reflexión sobre la naturaleza del espacio urbano y la experiencia humana dentro de él. Cada ciudad es una metáfora de un aspecto de la vida, y a través de la exploración de las ciudades, el autor invita al lector a reflexionar sobre su propia existencia. Entonces, vamos a leer, ¿vale, Miguel? Una ciudad, bueno, se llama Las ciudades invisibles el libro, ¿no? Pero dentro de ella, que hay muchas ciudades, la ciudad y los perros, la ciudad no sé qué. Pero espero es una novela que escribió Vargas Llosa. Ya me estoy liando. La ciudad y los ojos. Esta es una parte de la novela Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Y así van contando diferentes ciudades, a cuál más loca y a cuál más apetecible de ir. Para todos, tarde o temprano, llega el día que bajamos la mirada. Eso lo ha leído ahora Miguel. Georges Perec, que es otro escritor que algunos conocerán, miembro del grupo experimental francés Oulipo, llevó la arquitectura narrativa al plano literal en la vida Instrucciones de uso, que algunos habrán leído. La vie mode d'emploi, de 1978. Construyó una novela basada en un edificio parisino de 10 plantas y 100 habitaciones. Una locura también. Cada capítulo se sitúa en una instancia del inmueble y el recorrido narrativo obedece al movimiento del caballo del ajedrez, la llamada función del caballo. Parece obsesionado con los juegos combinatorios y las restricciones formales. Construye una novela como si fuera un rompecabezas. De la misma manera también, que se me está ocurriendo ahora, que el escritor argentino que escribió Rayuela, Cortázar, escribe Rayuela también como un jeroglífico. ¿Cómo lo puedo leer? Lo puedo leer empezando desde el principio y siguiendo hasta el final. Lo puedo leer pasando de un capítulo a otro, porque es un caos. Pero a todos nos ha encantado ese libro. No sé si habrá envejecido bien o habrá envejecido mal, pero cuando lo leímos, desde luego, yo me quedé fascinada por él, por la maga y por el perro que se llamaba Rocamadour. Perec está obsesionado con los juegos combinatorios y las restricciones formales y construye esa novela, como lo hace también este hombre que acabo de hablar, como si fuera un rompecabezas. Las historias de los habitantes del edificio se entrecruzan como las vigas de una estructura invisible. El plano del inmueble que aparece en la primera página se convierte en guía de lectura, mapa emocional y arquitectura de sentido. Para concluir, voy a poner aquí una pequeña imagen de una arquitecta, dicen que es la primera arquitecta de la historia, que se llama Christine de Pizan. Christine de Pizan en el siglo XV era una miniaturista y escritora que mantuvo a su madre y a sus hijos porque su marido se fue,
y ella no se le ocurrió otra cosa, menos mal que estaba su padre, porque en ese momento si su padre no estaba con ella, las mujeres no eran nada, no podían hacer nada, pero ella escribió una novela, no sé si se le puede llamar novela, que se llama La ciudad de las damas, que está en la edición Facímil, en la editorial Siruela, donde ella escribe y también hace miniaturas. Y eso viene al caso porque la relación entre la arquitectura y la literatura aquí está otra vez. Es un testimonio de la capacidad del arte para inspirar y enriquecerse mutuamente. A lo largo de la historia, la literatura ha utilizado la arquitectura como escenario, personaje y metáfora, explorando temas universales como el amor, la muerte, la identidad y la búsqueda del significado a través de la descripción detallada de edificios y espacios arquitectónicos, cómo unos se van influyendo a los otros y cómo los otros influyen a los unos. A la vez, la arquitectura ha encontrado en la literatura una forma de expresión que trasciende los límites del lenguaje y la forma, capturando la esencia y la belleza de la arquitectura a través de las palabras. En última instancia, la fusión de la arquitectura y la literatura es un recordatorio de la capacidad que tiene el arte para conmover, inspirar y transformar nuestras vidas a través de la imaginación que la crea. Y para terminar, porque ya termino, esto lo pensé ayer por la noche y lo he puesto esta mañana, porque digo, ¿cómo voy a hablar de arquitectura y literatura sin citar a Cervantes? Cuando Cervantes está con Sancho Panza, ella dice, aquellos son los gigantes, y no son gigantes, sino molinos de vientos. Arquitectura y literatura otra vez. Muchísimas gracias.